Buen día chicos, nos encontramos en un capítulo más y en este caso el capítulo 5 que corresponde a hablar sobre el signo lingüístico. Analizamos nuestra motivación. A ver, observamos las imágenes para luego relacionar cada palabra con su respectiva imagen. Bueno, primero coliflor, cebolla, tomate, pimiento y zanahoria. ¿Qué encontraremos en esta relación? A ver, vamos a precisar. El signo lingüístico viene a ser estos elementos que van a componer una lengua, ¿no? El cual nosotros lo vamos a plasmar desde una palabra a frase u oración, ¿verdad? Entonces, el signo lingüístico es propio de una lengua, en nuestro caso el español, ¿no? Y así para todas las demás lenguas. Entonces, todas las lenguas poseen signos lingüísticos. Y este signo lingüístico, ¿dónde se alberga? ¿Dónde se aloja? En la mente del ser humano. Porque recuerdas tú en las sesiones anteriores cuando hablábamos sobre el lenguaje, por ejemplo, que es una capacidad inherente al ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos albergamos estos signos lingüísticos en nuestra mente. Por eso decimos que es una unidad mínima y mental que está constituida por dos elementos inseparables, que son conocidos como planos del signo lingüístico. Y estos son el significado y el significante. Esta teoría sobre el signo lingüístico es conocido gracias al lingüista Ferdinand de Saussure. Gracias a este lingüista podemos saber de qué está compuesto este signo lingüístico, ¿no? Y cómo es que evocamos tanto este significado como significante. ¿Gracias a qué? Gracias al referente, en este caso que está siendo dicha imagen que estamos percibiendo acá, ¿ya? Es más, yo puedo percibirla no solo por la vista, sino por cualquier otro sentido. También puede ser por la audición, ¿ya? También puede ser por el olfato, ¿ya? Entonces, es este referente, al momento de ser percibido por nosotros, evoca de una forma tan rápida esta conexión de mi significado con su significante. ¿Qué vendrá a ser entonces el significado? El significado también es conocida como la imagen mental, porque es como que en la fotografía de dicho referente, pero esta fotografía no solo me lleva a la imagen, sino también al contenido de dicha imagen mental, ¿ya? Y por ejemplo, puede aparecer ahí planta ramificada de tronco leñoso, puede aparecer ser vivo, ¿verdad? Todo acerca del referente. Y el significante viene a ser la secuencia de sonidos, ¿ya? O la cadena de sonidos que van a componer la denominación de dicho signo, ¿ya? En este caso tengo 5 sonidos ahí, ¿ya? Y estos se van a representar siempre en barras oblicuas. La grafía que ves encima de la A, ojo, no está haciendo ahí una tilde, sino es un fonema más, así como
A, R, B, O y L son fonemas, también es un fonema más, ¿ya? Las letras vienen a ser ahí fonemas segmentales, y esa que se parece a la tilde, pero no es tilde, ahí es un fonema más, será un fonema suprasegmental, porque está sobre dicho fonema, que ya más adelante en otra sesión, en otro capítulo, abordaremos a detalle esa particularidad, ¿ya? Solo de manera general para tenerlo en cuenta. ¿Y como qué es conocido el significante? El significante es conocido como la imagen acústica, entonces, porque acá tiene que ver con la cadena de sonidos, ¿ya? Y el significado como la imagen mental. Precisaremos entonces esta naturaleza del signo lingüístico mencionando sus características. Primera característica, el signo lingüístico es biplánico porque presenta dos planos del que acabamos de hablar, ¿no? Tiene significado y tiene significante. Y decía que estos planos son indivisibles, es decir, uno no actúa independiente del otro, ambos se complementan. Por ello es que ahí nos dice que el significante evoque al significado como el significado puede evocar al significante, ¿ya? Repetimos una vez más entonces que viene a ser el significado, hemos dicho el contenido, ¿no? El concepto, la idea de esta representación mental, el cual lo asociamos al significante. Y el significante, cadena de sonidos mentales, ahí valga la redundancia, porque todo esto pertenece al signo lingüístico y ya hemos dicho que el signo lingüístico es mental, ¿ya? Hay que precisar ahí que no es un sonido material, ojo, ¿ya? Sino la percepción psíquica del sonido real. Así es. Entonces el signo lingüístico no une una cosa o ser con su nombre, ¿ya? Sino un concepto con su cadena de sonidos mentales. Eso sí, el signo lingüístico viene a ser entonces un concepto con su cadena de sonidos mentales. Es decir, tiene su significado y su significado. Siguiente característica, y vemos que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué va a ser arbitrario el signo lingüístico? Porque para un significado van a existir diversos significantes. Y esta característica del signo lingüístico permitió la existencia de las lenguas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que para el significado de mamífero felino o este animal doméstico, cual estamos percibiendo, existen muchos significantes. ¿Por qué? Porque fíjate cómo es la secuencia de sonidos en el italiano, en el español, en el francés, en el alemán, en el inglés y en el holandés en este caso. Su secuencia de sonidos es diferente, ¿ve? Entonces, a eso se refiere la arbitrariedad, ¿no? Y esto obviamente pues es de la naturaleza bajo la disposición de cierto grupo social, ¿no? Que representa o hace uso de una determinada lengua. También vamos a decir que el signo lingüístico es biarticulado. ¿Por qué? Porque está compuesto de unidades mínimas. En este caso, dos unidades mínimas. La primera articulación, unidades con significado, ¿ya? Y que vienen a ser los morfemas. Ahí está. Tenemos en este caso 4 morfemas para el signo lingüístico hermanitas, ¿ya? La segunda articulación, unidades distintivas. Estas unidades distinguen significados, ¿ya? Y esa es la secuencia de sonidos en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sonidos, por ejemplo, ¿ve? ¿Ya?
Si te das cuenta, no hemos representado la H. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestra lengua, pues la H no tiene sonido, ¿ya? Tenemos que el signo lingüístico es mutable e inmutable. Y esto puede parecer hasta absurdo. ¿Cómo así? ¿Cómo que es mutable e inmutable a la vez? No. Esto sucede en diferentes situaciones y contextos. Hablamos de mutabilidad. ¿Qué entendemos por mutabilidad? Por cambio, ¿verdad? El signo lingüístico va a cambiar, pero a través de un tiempo largo, ¿ya? A través del tiempo, porque como toda lengua, pues tiende a evolucionar. Y esa evolución pues permite un cambio, ¿ya? Recuerda que cuando digo lengua, ¿por qué? Porque estamos hablando del signo lingüístico. El signo lingüístico compone una lengua, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí a estos términos, ¿eh? Nosotros sabemos de amiga, de lluvia, de año, de dijo, de ahora, pero antes, en tiempos anteriores, no era así. Por ejemplo, para amiga era amica, ¿eh? Y así muchos otros términos que nosotros pues en nuestro periodo de vida terrenal no vamos a poder percibir nunca ese cambio. Vamos a saber por historia que el signo lingüístico ha evolucionado, ha mutado, ¿ya? Lo que sí podemos comprobar en nuestro periodo de existencia, vamos a percibir que el signo lingüístico es inmutable, es decir, no cambia, no se modifica, y menos pues por la voluntad de un hablante, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí que casa desde el 99 ahora 2020 sigue siendo casa, sigue siendo lápiz, sigue siendo libro, y así los otros términos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo encuentro la relación entre el significado y el significante? Por ejemplo, tenemos la existencia de la sinonimia, que tienen significados iguales o parecidos, pero diferentes significantes, ¿ya? Por ejemplo, hablar, charlar, son sinónimos con significados similares, pero con significantes diferentes. Antonimia, palabras que no solo tienen significado opuestos, sino también significantes, en el caso de hablar y callar. Ahora sí, chicos, pasamos a nuestra práctica. A ver, primera pregunta. Escribe el significante y el significado respectivos de los siguientes signos lingüísticos en un cuadro como el siguiente. A ver, ¿cuántos significantes tendremos aquí? Recuerda que hemos hablado de la cadena de sonidos. En este caso vamos a poner cada sonido dentro de las barritas oblicuas, ¿sí? Y tenemos ahí a biblioteca, ¿ya? Si te fijas ahí, cambia, ¿verdad? La C por la K, ¿ya? Esa es la representación fonológica de la C en ese caso, ¿no? Que está sonando como una K. Ya cuando abordemos el tema de fonología, vamos a precisar eso con detalle. Y por ahí alguno dirá, pero Miss, ¿por qué está tildando biblioteca? No es tilde, ya te dije. Es otro fonema, es un fonema suprasegmental que se pone para indicar que ese sonido está siendo predominante frente a los otros, ¿ya?
Y como significado podemos decir que es un conjunto de libros. Para borrador igualmente tenemos ahí sus significantes, ¿ya? Y su significado, que viene a ser texto provisional, ¿ya? Cerveza, igualmente, mira, algunas letras están cambiando dentro de los fonemas. Esa es su representación fonológica, ¿ya? Muy bien, bebida alcohólica de cebada, para Puma igualmente, ¿ya? Siguiente pregunta. Indique a qué característica del signo lingüístico corresponden estos enunciados. A ver. Enunciado A. La palabra perrazo se puede descomponer de dos formas, en morfemas y en fonemas. ¿Qué característica estamos viendo? La biarticulación del signo lingüístico, ¿verdad? Primera articulación, unidades mínimas con significado, morfemas. Segunda articulación, unidades distintivas de significado, los fonemas. Enunciado B. La palabra polisémica, pico, ¿qué quiere decir polisémica? Que tiene varios significados, como por ejemplo, puede referirse a una herramienta, a la extremidad de un ave y a la cima de una montaña. ¿Qué característica responde a esta naturaleza? Que el signo lingüístico es arbitrario, ¿verdad? Dependerá en el contexto ahí para cuál de estos significados se asociará con pico, ¿ya? Por eso hablamos de arbitrariedad acá. Desde hace muchísimos años la palabra libro no ha cambiado su forma escrita. Si no cambia, ¿qué característica es? A ver. Es inmutable el signo lingüístico, no cambió, ¿ya? La palabra padre se forma a partir del vocablo latín pater o vocablo latino, igual, porque recuerda que nuestra lengua es resultado del latín, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en origen y cómo con la evolución salió padre. ¿Eso qué quiere decir? Que el signo lingüístico es mutable. Miguel evocó la imagen de César Vallejo, es decir, recordó, y escribió ese nombre debajo de la pregunta ¿quién escribió Paco Yunque? ¿Qué característica será esta? Es biplánico, cómo asocia el significado con el significante, ¿no? O viceversa. La palabra niñitos presenta 6 fonemas distintivos. ¿Qué característica? Biarticulado igualmente. ¿Ven? Nos plantea en morfemas y nos está planteando los fonemas en este caso, ¿no? De dicha palabra. Y esa es la biarticulación. Tercera pregunta. Escribe las expresiones, es decir, los significantes de los siguientes contenidos, es decir, de los significados. A ver. Recipiente para beber, vaso. Objeto para borrar, borrador. Utensilio para cortar la comida, cuchillo. Aeronave que viaja por el aire, avión. Mueble para dormir, cama. Prenda que cubre los pies, calcetín. Alhaja para los dedos, anillo. Alimento líquido de color blanco, leche. Pregunta 4. Escribe los contenidos, es decir, los significados de las siguientes expresiones. Cuchara, ¿qué podemos decir? Un utensilio para comer. De computadora, máquina electrónica que almacena y resuelve problemas. De botella, frasco de cristal, vidrio o barro cocido con el cuello estrecho. De alfombra, tejido que cubre el piso de las habitaciones. Bolso, accesorio de mano. Carta,
correspondencia cerrada, bombilla, globo de vidrio, raqueta, paleta que se emplea para golpear la pelota. Siguiente pregunta. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda las siguientes afirmaciones sobre el signo lingüístico. ¿El signo lingüístico es 2 veces articulado? Verdadero, por eso decimos que es biarticulado. ¿Toda palabra es un signo lingüístico? ¿Toda palabra será un signo lingüístico? Verdadero, claro que sí, porque ya hemos dicho que estos componen una lengua. ¿Ya? ¿Cualquier grupo de letras forma una palabra? Falso, no cualquier grupo de letras forma una palabra. ¿El significante es la representación escrita del significado? Falso. Hemos dicho que el significante es la cadena de sonidos que van a conformar dicho nombre, más no es la representación escrita del significado, ¿ok? Porque estos planos son mentales, no son físicos, ¿ya? La mutabilidad es una característica del signo lingüístico. Correcto, verdadero. ¿El signo lingüístico es abstracto y virtual? Claro que sí, por eso hemos hecho mental. ¿El significado y el significante son elementos abstractos? Por supuesto, ¿ya? ¿El significante es equivalente a la imagen acústica? Claro que sí, te lo dije al inicio. ¿El signo lingüístico no existe en todas las lenguas? Falso, también te indiqué en la explicación, ¿verdad? Este signo lingüístico compone, pues, una lengua, compone todas las lenguas, ¿ya? ¿El concepto es algo concreto? El concepto, ¿a qué está haciendo alusión? Al significado. Y significado y significante están ¿dónde? En la mente. Por lo tanto, esto también es falso. La imagen acústica es la representación mental del sonido. Eso sí, correcto. ¿Saussure teorizó el signo lingüístico? Claro que sí, este lingüista, ¿verdad? Siguiente pregunta. Escribe el significado o concepto de la palabra que aparece en negrita. Ten en cuenta el contexto oracional. A ver, si digo, se malogró la pluma, ¿qué significará ahí pluma? Objeto para escribir. Utilizó la pluma del pavo, cubierta del ave. Es un boxeador peso pluma, un peso inferior a 57 kilos. Entonces, como acá este signo lingüístico presenta diferentes significados. Eso recuerda que pertenece a la arbitrariedad también, ¿no? Ejemplo de la arbitrariedad. Igualmente para cambia la estación del radio, se refiere a la emisora. El tren se detuvo en la estación. Una parada de trenes en este caso, ¿no? O vehículos. La mejor estación es el verano, referido a esta parte del año, ¿no? Cantó con voz grave, esta voz más fuerte, ¿no? Opuesta al agudo. Su enfermedad no es grave, no es de mucha importancia. Ingresó al aula con un rostro grave, serio, que causa respeto, veneración. Siguiente, a través de estos ejercicios demuestre las características del signo lingüístico. Ya nos pide separar con un guión los lexemas, que vienen a ser la raíz, y morfemas de los siguientes signos. Ya. Para poder identificar la raíz siempre hay que familiarizar a un
grupo de palabras del cual pertenece, ¿no? Hacer su familia de palabras. Cristalería viene de cristal, por lo tanto ahí está la raíz y los demás morfemas. Ya, pajarillo, de pájaro, ya, de pájaro. Entonces, separo y tengo dos morfemas. Bolsón, de bolsa, también dos morfemas. Prohibir, en este caso cuando es un verbo, recuerda la desinencia, siempre al, oír, y lo que quedó pues la raíz, ¿no? Sobrinas, en este caso pluralizado está ahí, tenemos tres morfemas. Lamparilla, de lámpara, ¿ya? Convencer, igual otro verbo, le quito la desinencia. Y trabaja, de trabajar, ¿no? También le quito la desinencia y ahí está la raíz. ¿Ya? Sinónimos y antónimos. A ver, escribe dos o más sinónimos de las palabras que están en negrita. Ese niño tiene reacciones violentas. Ese niño tiene reacciones impetuosas, puedo decir. El siguiente sinónimo te lo dejo para que lo completes, ¿ya? Yo te voy a presentar un sinónimo para cada palabrita. Por ser negligente lo despidieron. Puedo decir por ser perezoso lo despidieron. Debemos acatar esas disposiciones, debemos obedecer esas disposiciones. Los dos púgiles combatieron fieramente. Puedo decir los dos púgiles lucharon fieramente. Se preocupa por el aseo de la casa, se preocupa por el cuidado de la casa. ¿Ya? Y hemos terminado, chicos. La pregunta 9 y 10 es asumir el reto, que estoy seguro que lo lograrás. Y te invito pues a reproducir este video las veces que sean necesarias. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Gracias.